Antes que nada, buenos días. Quisiera agradecerles a todos haber aceptado nuestra invitación a nuestro webinar COVID-19 y su impacto en el sector eléctrico. Aprovecho para informarles a todos que esta sesión estará siendo grabada y posteriormente la estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube, Transición Energética RD. Si no nos siguen, vayan a YouTube a seguirnos y ahí podrán ver todos los videos de las actividades que hacemos. Nos acompañan hoy los señores Oscar de la Maza, director de Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas, Manuel San Pablo, gerente general del organismo coordinador, Yeulis Rivas, director de Fuentes Alternas de la Comisión Nacional de Energía, Amaury Vázquez, gerente técnico de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y Clemens Findeisen, director del proyecto Transición Energética, quienes serán nuestros facilitadores hoy. Y una servidora, para los que no me conocen, soy Aimé Tezanos, la encargada de comunicación y relaciones públicas para el proyecto Transición Energética. Sabemos que estos días para ustedes son de mucho trabajo, por lo tanto trataremos de ser breves y de mantenernos dentro de los tiempos. En ese sentido, nos gustaría que las preguntas que le vayan surgiendo a medida que van pasando las presentaciones, por favor las anoten para entonces al final hacerlas en la sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, me gustaría recordarles a todos que pongan sus micrófonos en silencio. Y ahora sí le cedo la palabra al señor de la Maza, quien les estará dando unas breves palabras de bienvenida. Don Oscar. Sí, gracias, Jaime. Pensé que sería bueno esperar un poquito más personas porque veo que es muy poco los que son ajenos al proyecto. Yo solicito que demos por lo menos 2 o 3 minutos más, a ver si lo que esta joven solicitó logramos conseguir que se incorporen algunos otros periodistas. No hay problema. Bien, ahí me he pasado el tiempo que solicitamos. Cuando tú gustes, por favor. Sí, vamos a comenzar porque yo entiendo también que estos son días que se complican en los medios. Yo sé que tienen también los anuncios de salud pública que son a esta hora, la actualización, o sea que quizás se van conectando a medida que vamos avanzando. Yo entiendo que podemos comenzar. Bien, pues muchas gracias, Aimé. Buenos días de nuevo para todos. Nos complace y agradecemos la oportunidad de darles la bienvenida en nombre del Ministerio de Energía y Minas a este segundo taller, panel para periodistas, COVID-19 y su impacto en el sector eléctrico de la República Dominicana, organizado dentro del marco del proyecto Transición Energética, y con ello dejar aperturados los trabajos que han de desarrollarse. Dentro del marco del proyecto Transición Energética existen 2 ejes transversales que apoyan el desarrollo del proyecto: comunicación y concientización y capacitaciones. Dentro de ellos se destacan los elementos de la comunicación y de la sensibilización. Siguiendo esos lineamientos, ofrecemos hoy el segundo taller para periodistas que procura situarnos en el contexto actual en que vivimos en el país y en el mundo entero, la pandemia del coronavirus, suplantando así el que se tenía programado celebrar de manera presencial con el título Taller de Capacitación en Energías Renovables y Cambio Climático para Periodistas, que debió haberse celebrado en esta misma fecha, 23 de abril, en las instalaciones del Parque Temático de Energías Renovables Ciudad Juan Bosch. El cambio en nuestro diario vivir causado por la crisis que ha generado el coronavirus nos recuerda la dependencia de la sociedad moderna de la electricidad, ya sea de forma directa en los hospitales y laboratorios,
para operar ventiladores, refrigeradores y otros equipos médicos, en la comunicación entre los miembros de la sociedad y el gobierno, o indirectamente para permitir una cierta continuidad de la producción a través de esquemas de teletrabajo, entre otros. También en la educación, mediante los estudios online y el entretenimiento para sobrellevar el aislamiento o cuarentena, de manera que puedan comunicarse a través de sus teléfonos, computadoras y otros aparatos electrónicos. De ahí que nos preguntemos cómo nos afectará esta crisis a futuro, cuáles serán las consecuencias que provocará en nuestro estilo de vida tan dependiente de la electricidad. Esas y otras interrogantes son las que nuestros distinguidos expositores tratarán de responder, y sobre todo, cuáles han de ser las medidas que deberán tomarse ante los nuevos retos que habremos de enfrentar. Entre ellos, y algunas ya se han tomado, el suministro eléctrico suficiente, continuo y de alta calidad en centros de salud y en otros servicios básicos como el suministro y manejo del agua. La garantía y seguridad ocupacional de los trabajadores esenciales para la operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Los mecanismos para garantizar la asequibilidad de los servicios de energía a la población más vulnerable y a la población en sentido general. La sostenibilidad financiera y operativa del sector, considerando las pérdidas de ingresos por la disminución de la demanda y los retrasos o la falta de pago por provisión del servicio. Somos de la convicción de que esta jornada ayudará a nuestros comunicadores a entender mejor la situación que atravesamos, de manera particular en el sector eléctrico, y que estarán en mayor capacidad de comunicar y sensibilizar a la población para apoyar y poder enfrentar mejor los retos que nos impone la actual crisis sanitaria que vive nuestro país, y de la cual estamos seguros saldremos fortalecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar, por esas palabras. Aprovecho para comunicarles que me informa Mayelin que sus colegas están teniendo, que no, algunos no tienen Skype, lo están instalando y próximamente se van a unir a este webinar. Entonces, lo que coordiné con ella es que la primera presentación que vamos a ver ahora la vamos a compartir por mail y así pues podemos ir avanzando. Ahora sí pasamos inmediatamente a nuestra primera presentación a cargo de Manuel San Pablo del organismo coordinador, quien nos va a hablar acerca del estatus actual de la demanda eléctrica en el país y el impacto al sistema por el COVID-19. San Pablo. Gracias, muy buenos días a todos y gracias por la invitación para presentar cómo ha sido la coordinación de la operación del sistema eléctrico nacional bajo los efectos de la pandemia global que está sufriendo el mundo y la República Dominicana, y cuáles han sido los efectos en el sector eléctrico. Si podemos poner la presentación para rápidamente. Bien, en esta presentación vamos a hacer un recuento rápido de las medidas preventivas como organismo coordinador que hemos tomado bajo las circunstancias, o el plan de contingencia en nuestra sala de operación, cómo ha sido la planificación de la operación, los programas de mantenimiento, la operación, el abastecimiento de la demanda y la calidad de servicio que se ha dado en el sistema eléctrico nacional interconectado bajo esta situación. Rápidamente, y esto es simplemente para que vean cómo nos ha afectado la parte operativa administrativa del organismo coordinador, y creo que han sido las mismas medidas que han tomado las diferentes empresas, términos de reforzar la higiene, informaciones que vengan de fuentes fidedignas de parte de organismos de salud estatal. También la mayoría del personal está en teletrabajo,
y los formularios que administra el organismo coordinador se han llevado a que sean en forma digital. Lo más importante es que tenemos una sala de supervisión de la operación que es continua 24 horas, y lo que hicimos ahí para evitar que el personal tenga menos contacto hacia afuera, hacer turnos de 12 horas, pero sin embargo, como quieran, nos toca a veces salir en horas donde ya está el toque de queda, y obviamente cada personal está identificado para que sepa que trabaja en la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Si evitamos que cualquier persona ajena pueda entrar a la sala para evitar posibles focos de contaminación, y también hicimos una sala de respaldo en cualquier caso de que alguno de los colaboradores que trabaja en la sala pueda estar afectado. Sin embargo, están trabajando el personal mínimo y siguiendo todas las medidas que establece el Ministerio de Salud para evitar cualquier contagio. Rápidamente, el organismo coordinador en su etapa normal recibe informaciones a través de un sistema de recolección de datos en la página web que los agentes y las empresas envían para la programación de la operación. La diferencia ahora es que la mayoría de esas informaciones las procesamos a través del teletrabajo. Solo lo que tenemos que estar en la oficina en forma presencial y en la sala de supervisión de 24 horas son los que están asistiendo, pero la mayoría de los procesos se hacen fuera de la sala. Eso ha permitido mantener el sistema eléctrico nacional con la programación adecuada y los procesos que deben llevarse. Sin embargo, los programas de mantenimiento en las redes, que son programados y planificados a través del organismo coordinador, han disminuido significativamente y solo se están programando y considerando lo estrictamente necesario para evitar que exista personal de mantenimiento de las redes del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Se ve ahí desde que inició en marzo, a partir del 19 de marzo, que una baja brusca de los programas de mantenimiento en las redes. Solo se están ejecutando aquellos que son necesarios del sistema, o en áreas, como bien indicaba don Oscar, dando prioridad a los hospitales, organismos de seguridad, para que no fallen el sistema por problemas de falta de mantenimiento en las redes. Pero los programas normales de mantenimiento que se llevaban han disminuido en más de un 67% de lo que estaba programado. En términos de la demanda, el abastecimiento de la demanda, en forma diaria, uno veía la programación que teníamos en la línea verde, que era lo que estaba programado, que se iba a abastecer, y a partir del 19 de marzo, que es la línea azul, obviamente se ve una baja importante en el abastecimiento de la demanda. Esto está en forma diaria. En días puede haber una variación de más del 20%, y a fin de mes vamos a tener un comportamiento de la demanda que cuando tomamos el mes completo desde el 19 de marzo al 19 de abril, el porcentaje en el cual ha disminuido la demanda es un 20% menos global. Sin embargo, en términos de lo que es el consumo residencial, los principales de comercio como supermercados se han mantenido en toda la producción de su consumo, y el consumo residencial ha aumentado y mantiene el pico de la noche prácticamente inalterable. Solo ha disminuido lo que tiene que ver con los comercios, bares, restaurantes, plazas comerciales que se mantenían de noche abiertas. Eso ha disminuido, mas sin embargo el consumo residencial ha aumentado.
porque todos sabemos en las casas, como la mayoría de las personas están dentro de su casa, entonces el consumo eléctrico se ve el aumento que se da en esa parte. Viendo una gráfica diaria de las 24 horas, tenemos dos partes. El día de menor demanda fue el 22 de marzo, donde se dio la mínima, y en ese día solo se pudo abastecer 40.8 gigavatios hora, que comparado con un día antes de entrar las medidas de emergencia, andamos por alrededor de 58 gigavatios hora día. O sea que si uno ve un día, el día de menor fue más de un 20%. Ahora, si lo acumulamos en el mes, esto representa un 20% en promedio. Más sin embargo, a partir del mes de abril y después de la Semana Santa, porque en Semana Santa, como quiera, también disminuye, se da un aumento de la demanda básicamente por el calor y el uso de aire acondicionado, y de que la energía se ha estado dando 24 horas a toda la población. Eso hay que reconocerlo. No hemos tenido cortes de suministro por parte de las empresas distribuidoras. Toda la generación que ha estado disponible se ha estado supliendo. Viendo cómo se ha estado supliendo la energía en ese día de menor demanda, el 22 de marzo, ahí vemos que la parte que tiene que ver con las energías renovables, principalmente la eólica y la solar, se ve un aumento considerable, y llegamos a un momento del día que la energía renovable representó el 30% del abastecimiento de la demanda de ese día, produciendo una disminución importante en lo que son a base de fuel oil, base de petróleo. Y considerando las hidroeléctricas, que también se ve un aumento importante, puede llegar a representar en conjunto el 30% del abastecimiento de la demanda. En el día de la máxima demanda, ya cuando pasamos la Semana Santa en abril, ya vemos en un día que nos estamos acercando a los valores similares que teníamos, 2.377 megavatios, la demanda máxima de un día. Antes de las medidas de emergencia andábamos por 2.500, 2.600 megavatios. O sea que el pico residencial de los hogares y la parte que tiene que ver con el sector salud se mantienen, y se la está dando energía 24 horas, produciendo que en ese día llegáramos prácticamente a los 50 gigavatios hora, 49.5 gigavatios hora, con un mínimo que rondó en la madrugada 1862 megavatios, que es por donde anda este consumo. Ahí cuando vemos la participación de la parte que tiene que ver con la energía renovable, disminuyó un poco en la parte de la energía eólica, y la parte de la hidroeléctrica disminuyeron, pero se mantienen las energías renovables con un aporte importante, manteniendo el sistema con la producción de energía adecuada, ya que ha podido suplir algunas fallas que han existido en otros generadores térmicos. En términos de la calidad del servicio, que se mide por las variaciones de la regulación de frecuencia, hasta el 18 de marzo teníamos en promedio un 89%, y luego de esta parte subió a un 98.78%. ¿Esto por qué? Porque las variaciones que se han dado en el sistema hasta la fecha del 14 de abril han sido mínimas. O sea, el sistema ha estado operando en forma adecuada, se ha estado coordinando en términos de lo que son la producción de energía, tanto la demanda en los generadores, se han estado comportando en forma adecuada.
Esto independientemente de variaciones externas que se han dado en las redes de transmisión en días posteriores, pero hasta esa fecha el sistema ha estado operando en forma adecuada. Esto también permite que lo que tiene que ver con la calidad del voltaje, la tensión que reciben, han tenido variaciones mínimas y se mantiene prácticamente entre el 100% y el 96%, que es lo mínimo que se ha establecido. O sea que la demanda de energía ha disminuido en promedio un 20%. La parte que tiene que ver con la calidad ha mejorado la calidad tanto en las variaciones de la frecuencia, que las variaciones que se tienen en cada uno de los puntos del sistema eléctrico, y en lo que es el voltaje, esos bajo o alto voltaje han sido mínimos en todo este periodo por el comportamiento tanto de la demanda, que ha sido continua, su abastecimiento, y la parte que tiene que ver con la generación. Y ahí destacar que el aporte de las energías renovables ha sido bien importante en estos aspectos y que ha permitido que el sistema siga operando adecuadamente. En términos de conclusiones, o sea, hemos tomado las medidas adecuadas, ya con el aumento que se ha dado en el mes de abril de la demanda, como se ha visto por el aumento del calor, vamos a terminar el mes de abril con un promedio de disminución de demanda que va a rondar el 12%, y en las primeras semanas de las medidas restrictivas en realidad alcanzamos, como vimos, un 20%, mientras que la calidad del servicio ha aumentado a un 3% dentro de los rangos que ha permitido. Y una cosa importante, como dijimos, es la participación de las energías renovables, que han estado en un rango que puede estar entre 20 y 30% apoyando el sistema eléctrico. Como está el comportamiento del sistema eléctrico dominicano, se ve que existe espacio para que las energías renovables puedan seguir aumentando y mejorando la calidad del servicio, básicamente porque el organismo coordinador cuenta, a través del proyecto de transición energética y la cooperación de la Agencia Internacional Alemana, de un sistema de pronóstico que nos permite, con un rango de precisión, pronosticar cuál es el aporte de las energías renovables, como la solar y el viento, y así poder programar los recursos necesarios y cualquier variación poderla solventar en el sistema. Y las variaciones en la parte que tiene que ver de los recursos renovables realmente han sido mínimas, y con los pronósticos esto nos permite mejorar la calidad de servicio. Eso era lo que les queríamos contar por parte del organismo coordinador. Así que muchas gracias y estaremos dispuestos a contestar sus preguntas al respecto. Muchas gracias, Juan Pablo, recordándoles que por favor vayan anotando sus preguntas para al final hacerlas en la sesión de preguntas y respuestas. Al final, por favor, vamos a anótalas, y al final entonces en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, ahora vamos a pasar inmediatamente al señor Yeulis Rivas, quien nos va a hablar acerca de los desafíos y las oportunidades para las energías renovables ante el COVID-19. Yeulis. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Agradeciendo como siempre a la GIZ y al Ministerio de Energía y Minas siempre la oportunidad de hacer este tipo de contribución. Y en estos momentos, digamos, que nos compete. Básicamente, le podemos nuestra disertación sobre desafíos y oportunidades para las energías renovables en República Dominicana. Entiendo que unos datos interesantes que ha dado San Pablo en un sentido de la participación de las energías renovables en República Dominicana,
Pero sobre todo me gustaría hacer un ámbito a nivel primero introductorio y a nivel, digamos, del panorama mundial y obviamente de lo que es el panorama local en República Dominicana. Como todos saben, la pandemia del COVID-19 ha afectado la economía mundial, inclusive desafiando nuestros sistemas sanitarios, y como datos relevantes, pues ha cambiado disruptivamente la forma en que vivimos, ¿no? Las medidas de aislamiento que se han tomado para evitar esta propagación han generado un impacto positivo que obviamente no esperábamos. O sea, esos datos ofrecidos por San Pablo, por ejemplo, eran datos obviamente que nunca se habían esperado, ¿no? Y el coronavirus evidentemente ha tenido un impacto. No podemos dejar detrás lo que es el cambio climático, el coronavirus y el impacto en el cambio climático. O sea, esto evidentemente ha reducido la contaminación ambiental y la huella de carbono en varios países del mundo. Desde el panorama internacional, todos sabemos que se ha oído mucho de que las aguas se han limpiado, se han cristalizado, ¿no? Sobre todo en países como Roma, en Venecia, o sea, esas donde se hicieron las primeras medidas, ¿no? Se han visto la reducción de las emisiones. Sobre todo se han publicado imágenes satelitales por la Agencia Espacial de Europa, puntualmente, como dije, en los países de Roma, Italia, Madrid, y España y París. Estas emisiones, por ejemplo, en el caso efectivo, en estos países europeos se ha reportado casi una reducción o se vislumbra, se proyecta una reducción del más del 24% de las emisiones, donde China, por ejemplo, ha disminuido un 25%, un país que representa prácticamente el 30% de la contaminación anual. Es obvio también que desde el punto de vista local, nosotros, digamos, como lo que establece nuestra ley 5707, evidentemente apuntar hacia aumentar la diversificación de la matriz energética y mitigar los impactos. O sea, va en consonancia, ¿no? Con todos estos aspectos, va en consonancia con lo que establece nuestra ley, de aumentar la diversidad energética, de mitigar los impactos ambientales negativos, mediante la operación de combustibles energéticos, combustibles fósiles, y obviamente también a la descentralización de la producción de la energía eléctrica. En República Dominicana, desde el ámbito local, sabemos que el ranking presentado por la Pan Americana Finance durante un foro de energía celebrado en Miami el año pasado, o sea, República Dominicana pasó de los puestos del puesto 5 al 3, como una de las naciones más atractivas para la inversión de energías renovables en América Latina, que solo que estamos por debajo de Panamá y Guatemala, pero por encima de Costa Rica, Jamaica y República Dominicana, considerando que Costa Rica tiene una matriz energética prácticamente de un 95% hidráulica, ¿no? O sea, si lo vemos en el contexto de las energías renovables no convencional, que son las eólicas y la fotovoltaica y la biomasa, pues República Dominicana está en estos lugares. De igualmente, y ahí digamos también lo que publicó el reporte de IRENA en su 10ª asamblea sobre países en vías de desarrollo y energías renovables, República Dominicana ocupa el primer lugar en la zona del Caribe en capacidad instalada para generar con energía renovable. O sea, según este reporte, y don Oscar, que estuvo también presente en esa asamblea, pues posiciona a la República Dominicana como uno de los primeros países en la generación en la capacidad instalada de energías renovables. Entonces, ¿qué retos y oportunidades entonces tenemos con toda esta forma ahora de cambiar de nuestro diario vivir y obviamente de las acciones que previamente se habían tomado sin tomar en cuenta esta crisis del COVID-19? Pues evidentemente nosotros como hacedores de política, pues estamos llamados ya a implementar políticas y medidas y paquetes de estímulos económicos para salir obviamente de esta recesión.
Obviamente hay un aspecto que si bien nos hemos beneficiado en un punto de vista, vamos a decir, desde el punto de vista medioambiental como humanidad, pues también va a venir un reto posterior que va a ser el efecto rebote, que obviamente tenemos que generar las propias que es propio de la redinamización de la economía. Obviamente nos va a llevar posiblemente al estatus que estábamos originalmente. Citamos el caso de la crisis financiera del 2008, en la que las emisiones del carbono, por ejemplo, en China, se redujeron bastante, considerablemente en ese año, pero luego con la redinamización de la economía, entonces volvieron a subir. Entonces, es importante que las políticas que vayamos ahora vamos a decir, a implementar desde el punto de vista medioambiental, pues obviamente tengan como priorización que mantener la sostenibilidad, considerando la participación, vamos a decir, la participación significativa o preponderante de las energías renovables. Esto, por ejemplo, sin mencionar además de los datos que he mencionado del posicionamiento de República Dominicana de las energías renovables, obviamente todo el mundo, quizá en otros foros periodísticos se ha destacado lo de la autogeneración de energías en hogares e industrias a través del programa de medición neta y los excedentes que se venden a la distribuidora. Un dato importantísimo, San Pablo, y te hago una recomendación, igualmente que lo puedas incluir en futuras proyecciones. Se ha visto también en las transacciones económicas del organismo coordinador que a medida de la disminución de las industrias, obviamente, como bien fenomenal presentó San Pablo, también se han visto empresas que han aumentado obviamente sus inyecciones, y esto le ha permitido, vamos a decir, de una manera u otra, aunque sea mínima la energía que esté en este caso consumiendo, pero hay una energía, un excedente que se está, digamos, inyectando a la red, y que en términos de beneficios pragmáticos, o sea, es una energía que finalmente ese agente del mercado o ese cliente o usuario final pues lo puede transar en el mercado mayorista o con la empresa distribuidora de su zona de concesión. O sea que en términos económicos no hay una pérdida en sí. Obviamente sí hay una parte de la regulación que está todavía muy ambigua, muy sesgada, pero que obviamente estamos haciendo esfuerzos, el OCE, la CIE y la CNE, para regular esta parte, pero hubiese sido una realidad distinta si obviamente no hubiese crecido o no se hubiese dinamizado el sector de la autogeneración en República Dominicana. También obviamente entre los nuevos retos, evidentemente, cuando las medidas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente es algo que a nivel, que dentro del panorama internacional se va a tener que reformular, puesto que quizás durante la estructuración de estos y definición de estos 17 objetivos, y obviamente destacamos más obviamente el objetivo 7, que es el acceso a la energía asequible y no contaminante, y la producción y consumo responsable, que es el objetivo 12, pues obviamente se va a tener que reformular considerando, digamos, estos acontecimientos que hemos tenido con el tema del COVID-19, puesto que históricamente uno pasa revista, cada 100 años se produce un fenómeno de este tipo. Claro, son circunstancias distintas y evidentemente se tiene que, quizás las instituciones internacionales van a tener que tomar en consideración una reformulación de estos objetivos, considerando todo esto, puesto que obviamente se contempla lo del desarrollo sostenible, crecimiento económico y seguridad energética. De República Dominicana entiendo que también la ley la Estrategia Nacional de Desarrollo,
donde sus principales objetivos apuntan también al uso de fuentes de energía, de impulsar la diversificación del parque de generación, con énfasis a la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como la solar y la eólica. Esto también va a tener que, quizás, entiendo yo, desde el punto de vista un poco personal, también ser reformulado considerando todas estas acontecimientos que hemos tenido en la revisión, obviamente, de estructurar o dar robustez a un marco regulatorio y obviamente consolidar también las instituciones del subsector eléctrico con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, transparente y ambientalmente sostenible, como también lo expresa la propia ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana en su sección 3.2.2. Considerando, digamos, todo esto. Nuestra Ley General de Electricidad, por ejemplo, se ha visto en el artículo 102, habla de que en caso de calamidad pública y emergencia nacional, el Estado podrá tomar a su cargo la administración de las empresas eléctricas de manera provisional y compensar o indemnizar a los concesionarios con las metodologías y criterios que están establecidos. O sea, hemos visto que independientemente de que estamos en una emergencia nacional, pues el Estado dominicano, digo, en sentido positivo, ¿no? O sea, no se ha visto en esta necesidad porque de alguna manera u otra, como bien expresó San Pablo, o sea, se han tomado todas las medidas de sanidad en todas las instituciones y quizá mi compañero Amaury Vázquez puede, como va a tocar la parte empresarial, pudiera quizás ampliar un poquito sobre esto, pero obviamente independientemente en el estado de emergencia que estamos, no ha sido necesario tocar esa cláusula de la Ley General de Electricidad, la 125.01, respecto a que el Estado tiene que administrar las empresas eléctricas y compensar o indemnizar a estas empresas, porque evidentemente ya una ley que se hizo en el 2001, perdón, o sea, no contemplaba quizás estos aspectos, y ya hoy en día pues se han visto cómo se han tomado medidas para trabajar de manera remota y no continuar vamos a decir, no limitar los trabajos y eso, ¿no? Y en ese sentido también, en ese mismo sentido, pues desde el punto de vista a nivel de tramitaciones administrativas que realiza la Comisión Nacional de Energía, o sea, que se realizan para los proyectos renovables, como bien se ha mencionado, o sea, como bien se ha destacado, o sea, esto también no se ha disminuido, todo lo contrario, o sea, los promotores e inversionistas han seguido depositando sus solicitudes para realizar nuevos proyectos, sobre todo en la parte fotovoltaica. No se ha, por ejemplo... Sí. 2 minutitos. Sí, ya estoy terminando, sí. No se ha disminuido, todo lo contrario, y cito, por ejemplo, la parte de que recientemente se fue celebrado un directorio ejecutivo de la CNE, donde se aprobaron cerca de, en megavatios, ¿no? Conjuntamente, alrededor de 162 megavatios, no nuevos, sino en solicitudes para, digamos, realizar, digamos, las prospecciones, análisis, estudios. Sí, obviamente, como bien mencionó San Pablo, lo que sí ha quizás disminuido un poco es la ejecución de obras, que se han tenido obviamente que recalcular, reformular los cronogramas de trabajo, sobre todo de un proyecto que ya cuenta o prácticamente ostenta de una concesión definitiva, pero obviamente lo que es la ejecución de obras, esto ha... obviamente, como es notable, ha reducido, pero o sea, las intenciones siguen ahí, y hay otras instituciones que han estado, digamos, realizando sus gestiones para en un menor corto plazo. Cito por ejemplo también el tema de la licitación, o sea, con la licitación de renovables se ha seguido trabajando en lo que es la confección de las bases y los contratos de compra y venta. O sea, esto no ha mermado los esfuerzos que se han estado realizando desde la CDE, la distribuidora, con la coordinación de la CIE y la superintendencia. Finalmente, ya para terminar, o sea, quiero destacar que obviamente el tema de la resiliencia también del sector eléctrico es altamente importante, en vista de que obviamente, como hemos visto, ha tocado todas las áreas del negocio y la vida.
O sea, siempre habíamos pensado el tema de la resiliencia como la gran vulnerabilidad, o para los que no conocen el término resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona o grupo de recuperarse ante las adversidades que se proyectan en el futuro y las circunstancias o difíciles o traumas que permiten desarrollo de recursos que se encuentran latentes, que el individuo desconocía hasta el momento. Siempre veíamos a República Dominicana como tomar medidas desde el punto de vista de que estamos en los desastres naturales, o sea, en la trayectoria de los huracanes. Entonces, evidentemente, vamos a tener también que el desarrollo eléctrico va a tener que implicar otras priorizaciones, sobre todo en el tema de almacenamiento de combustible para garantizar la seguridad ante este tipo de situaciones de pandemia. Y finalmente, cabe destacar que también el rol que debe jugar la eficiencia energética. O sea, si bien es cierto que las energías renovables pues contribuyen a la sostenibilidad y al medio ambiente, ¿no? O sea, también como estamos en nuestras casas y el eslogan quédate en tu casa, pues obviamente también, como bien mencionó San Pablo, hay un consumo residencial y eso es algo que hay que ver. O sea, si bien en cuanto a totalidad el consumo ha disminuido, pero hemos visto cómo en la residencia ha aumentado. Entonces ahí viene el tema de que debemos ser óptimos, ser eficientes primero, ¿no? Independientemente de donde venga la fuente energética. O sea, debemos mirarnos hacia primero ser óptimos y ser eficientes en nuestro consumo. O sea, siempre hemos dicho que el kilovatio más barato es el que no se consume. Entonces ya también debemos ir tomando estas iniciativas hacia las políticas energéticas que se vayan a implementar, pues se requiere políticas que sean de mayor eficiencia energética, más eficaces. Y menciono, por ejemplo, sobre todo el anteproyecto de ley de eficiencia energética que ya está para fines, digamos, de evaluación y aprobación por las altas autoridades, que esto quizá contribuya a que ese consumo residencial, bajo otras circunstancias similares, puedan reflejar otros números más favorables. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Yeulis. Entonces vamos a pasar inmediatamente a la última intervención antes de pasar a las preguntas y respuestas. Vamos entonces a darle la palabra a Mauri Vázquez de ADIE, quien nos va a hablar del impacto del COVID-19 para la industria eléctrica. A Mauri. Sí, buen día a todos y felicitar a la GIZ por esta iniciativa de mantenernos al tanto con relación a la situación del sistema durante este periodo del COVID-19. Quiero comenzar hablando sobre las decisiones que se han tomado en las empresas de generación, en las empresas socias de ADIE, con relación a las medidas que se han tomado con respecto a la incidencia ahora del COVID-19. Cabe destacar que estas empresas, muchas de ellas, no operan con un personal intensivo, como es el caso de las renovables, el caso que más nos compete ahora. Las renovables, las empresas de generación renovable operan con cierto nivel de autonomía y eso va definido a través también de la regulación, donde se establece que estas empresas hacen la inyección de toda la energía que tienen disponible en el momento. Eso hace que no se necesite una intervención humana en la potencia despachada de cada de las empresas renovables. Eso quiere decir que un parque fotovoltaico, si hay sol, está produciendo electricidad y está también inyectando el sistema. Del mismo modo lo hace un parque eólico, que cuando tiene disponibilidad de energía inmediatamente hace una inyección al sistema si no hay una restricción en la red. Eso hace que estas empresas no tengan una intervención directa en su operativa normal. Más bien cuando hay un mantenimiento que es mínimo en el caso de la fotovoltaica y un poco mayor en el tema de la eólica, pero con menor nivel de intensidad que en las centrales convencionales. Eso hace que las tecnologías renovables tengan una operativa más fácil en este periodo del impacto del COVID-19. Pero aún así las empresas convencionales también han tomado medidas,
muchas de ellas se basan en las medidas que han tomado, se han basado en las normas internacionales que ya se han emitido con respecto a esta situación, las normas que ha emitido la OSHA para el tratamiento del personal y las gestiones en las empresas, para que haya una continuidad del servicio. Y eso lo podemos ver en los resultados que hemos tenido, tal como lo dijo San Pablo. Las condiciones del sistema han mejorado durante el impacto del COVID-19, que se ve el mayor impacto a partir de la tercera semana de marzo, donde se ve que hay una baja significativa de la demanda, y esa situación se ha mitigado tratando de gestionar el personal y los insumos de las empresas de manera adecuada. Y cuando digo de manera adecuada, me refiero a que se han tomado medidas preventivas de abastecimiento de combustible, en el caso de las centrales convencionales, con el fin de garantizar un abastecimiento de la energía. Eso queda detallado en que los resultados de los números de la disponibilidad de las empresas de generación frente a la demanda abastecida ha sido superada en un 13% de la disponibilidad de las centrales que están en línea, y en ocasiones se ven centrales que están disponibles para operar en el sistema, pero que no se necesitan porque la demanda así lo amerita. Y eso nos da una tranquilidad en el sentido de que podemos tener energía durante estos periodos sin un riesgo de que haya un desabastecimiento por falta de centrales para operar en el sistema. Eso acompaña mucho la medida que han tomado las empresas distribuidoras de abastecer el total de la demanda de los clientes en este periodo, donde se necesita un acompañamiento del servicio eléctrico para poder mitigar los efectos que tienen el COVID-19. Eso es para mantener la población informada, para que haya un método de trabajo también en el hogar, porque muchas de las empresas, no solo en el sector eléctrico, la mayoría en el sector eléctrico, el personal que no es prioritario en la operativa diaria de la empresa se ha migrado a un trabajo desde casa. Y esto es en las empresas de generación y también en las empresas de distribución privada. Pero adicional a eso, muchos hogares necesitan un método también de entretención, y por eso el servicio energético es de suma importancia para mitigar esta situación. Y unido a eso podemos destacar también, junto a los resultados operativos positivos que ha mencionado San Pablo, algo que podemos destacar es la baja significativa que han experimentado los precios de generación. Si bien es cierto que ya desde diciembre, finales de noviembre, veníamos con unos precios adecuados, unos precios que iban con tendencia a la baja, esto más bien por la diversificación de la matriz que hemos tenido en los últimos años, y la migración hacia combustibles más asequibles como el gas natural, la incursión de nuevos parques renovables, como fue en el último trimestre del año pasado, que incursionaron en el sistema más de 4 parques renovables, entre ellos solar y eólico. Pero adicional a eso, las inversiones que se hicieron en gas natural hacia el este, que han impactado de manera positiva a la reducción del costo. Y ya en los últimos meses, la reducción significativa del petróleo y de su derivado, que ha traído unos resultados que en el mes de marzo hemos visto una reducción del costo marginal de generación de aproximadamente un 46%. En lo que va de abril también se ha visto una reducción significativa, cercana al 46% también. Pero ya en los meses de enero, febrero, también teníamos una reducción con respecto a 2019 de unos 30 a 36%. Es decir, que viendo el sistema dominicano, el CENI mantiene una operativa normal en el sentido de la generación y gran parte de la distribución y transmisión de la energía.
tenemos unos resultados positivos con respecto al costo. Las transacciones del mercado spot se han reducido en más de un 20%, y esto conlleva en cierto modo un alivio para las empresas distribuidores, para los usuarios finales que se mantienen operando, los usuarios industriales que todavía se mantienen operando. Hay que destacar que adicional a la baja del petróleo, hemos tenido resultados positivos también porque dependemos de varias fuentes como el gas natural, el carbón, y esto ha sido como una situación positiva para todo el sistema. Bueno, eso es todo, Jaime. Sí. Muchas gracias, Amaury. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a comenzar con 3 preguntas que recibimos con anterioridad por correo. Luego entonces pasamos automáticamente a las preguntas que le han surgido en el transcurso de las intervenciones. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo afecta el coronavirus el crecimiento de las energías de 20? Yeulis, quizás ¿quieres responder esa? Si se puede repetir la pregunta, Jaime, que se cortó en el momento de tu intervención. ¿Cómo afecta el coronavirus el crecimiento de las renovables para el 2020? Bueno, yo más que cómo afecta, yo entiendo que según los datos mostrados por el propio San Pablo, es todo lo contrario, y por lo que hemos dicho con respecto o sea, si hablamos en el plano local, ¿no? O sea, porque también en la óptica de la República, desde el punto de vista de la República Dominicana, pues hemos visto cómo estas energías renovables, la importancia de tener una matriz diversificada, lo que ha contribuido a representar un porcentaje significativo en el abastecimiento de la demanda, donde San Pablo mencionó que hay días que están representados hasta el 30% de la demanda abastecida de esos días en particulares, pero también si lo vemos desde el punto de vista mensual, se ha mantenido ese porcentaje que desde años anteriores se había proyectado de que representaría entre el 10 y 11% de la demanda abastecida mensual. O sea, los datos ofrecidos por San Pablo evidentemente es de un día puntual, pero hemos visto cómo a nivel mensual, citamos por ejemplo las mismas transacciones que realiza el organismo coordinador, se ve que estas energías renovables a nivel de utility scale o a nivel de gran escala, pues han representado entre el 10 y el 11%. Cuando hablo, vuelvo y digo, cuando hablo de energías renovables, hablamos de las energías renovables no convencionales, pues no estamos sumando las hidroeléctricas. Evidentemente han tenido una representación significativa y muy importante, lo que apunta a que más que cómo afectan, la pregunta debería ser en qué medida han contribuido a este desarrollo, considerando estas circunstancias. Y como dije, desde el punto de vista de trámites administrativos, estas solicitudes no han mermado, o sea, todo lo contrario. Se ha seguido trabajando de la mano con los peticionarios en cuanto al acompañamiento de sus solicitudes, de darles respuestas en cuanto a estas solicitudes que han depositado previo y posterior también a las medidas tomadas por el gobierno central. Y obviamente, como dije, en un directorio se aprobaron 162 megavatios, y dije son solares, porque también se aprobó un proyecto de autoproducción en el ingenio Barahona para también realizar los estudios, profesiones y análisis, porque siempre solamente vemos la eólica y la fotovoltaica, pero a nivel también de biomasa, pues ya vamos a tener también otras iniciativas. Y qué más decir que la autoproducción que han incurrido las empresas privadas o usuarios finales, pues también, digamos, este autoconsumo ha generado unos excedentes ahí que puede ser positivo para estos clientes. O sea que yo entiendo que más que cómo afectado es que es a todo lo contrario. Entiendo que han sido más beneficiosas
de lo esperado. Ok, gracias, Yeulis. Tenemos otra pregunta aquí que me parece que en todo lo que se ha conversado se ha respondido. Era qué papel juegan las renovables en la crisis actual. Eso lo hemos conversado ya en el transcurso de la mañana. Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas adicionales que tienen. Y voy a mencionarlos en el mismo orden en que han colocado en el chat que tienen una pregunta, pidiéndoles que por favor, antes de hacerla, digan su nombre y el medio al que representan, por favor. Alcides, tu pregunta. Alcides Nova. Bueno, pasamos entonces, ahora sí. Ajá. Sí, analizando la parte de los retos que tienen las energías renovables dentro de todo este marco que nos presenta esta crisis, me gustaría saber cuáles medidas se han empezado a tomar para aumentar la participación de la autogeneración de los hogares, ya que en casos anteriores algunas empresas se han quejado, ¿verdad?, de que debido a que la ley solamente permite una parte de inyección de cerca de un 15% en el sistema interconectado, pues muchas personas han pedido que se amplíe ese % para que la autogeneración en los hogares pueda crecer en República Dominicana. ¿Qué medidas se pueden tomar en cuanto a esto? ¿Quién la va a contestar? ¿Quién? O sea, puede ser... entiendo ahí que la GIZ puede participar en esta pregunta, porque obviamente una de las medidas que estamos, vamos a decir, conjuntamente dentro del proyecto de transición energética, es la contratación recientemente para el estudio de penetración de fuentes renovables admisibles en los circuitos de distribución. No sé si entienden prudente que yo amplíe sobre esto, o entiendo que la GIZ o algún representante de la GIZ pueda dar un panorama, vamos a decir, resumido de en qué consiste esto, y obviamente bajo esas iniciativas es que se estaría, digamos, proponiendo los productos, los resultados de este estudio. Obviamente arrojaría unos datos interesantes para estimular, ¿no?, de tener un porcentaje basado en criterios técnicos para el tema de la participación. No sé si alguien de la GIZ quiere tener la palabra ahí. Bueno, por acá Daniel Almarza, asesor principal del proyecto de transición energética de la GIZ. Sí, como mencionó Yeulis, nosotros estamos ejecutando un estudio técnico para identificar cuánta energía renovable proveniente de los hogares y empresas, es decir, generación que está distribuida, es posible incorporar en la red de distribución que manejan las empresas distribuidoras. Actualmente, digamos, la normativa en algunos aspectos clara, ¿no es cierto?, que hay una primera restricción, digamos, una primera evaluación de un 15% y que después se solicitan hacer estudios adicionales. Nosotros queremos verificar si ese primer filtro, como le llamamos, se puede ir ampliando, y el objetivo de este estudio es no solo de ver cuál es el límite actual, sino qué medidas se pueden tomar para ampliar dichos límites. Nosotros, nuestra experiencia en distintos países, vemos que los límites son mucho mayores y que a partir de medidas, digamos, tecnoeconómicas y técnicas se pueden
ir ampliando esos límites. Eso es una de las acciones que estamos realizando bajo el proyecto. Contamos con la participación en este estudio de las empresas distribuidoras, EDE, EDE Norte, EDE Sur, obviamente apoyado por la CNE, el Ministerio de Energía y la Superintendencia. Eso es lo que les puedo contar sobre las acciones que estamos tomando en ese sentido. Sí, Jaime, me gustaría también hacer una breve intervención. Sí, Con claro. respecto gracias Daniel, evidentemente desde los puntos de vista de aspectos técnicos, pero quisiera también puntualizar que si bien se han fijado desde el punto de vista de los incentivos, el Estado Dominicano no ha tomado ninguna, vamos a decir, recepción con respecto a incentivar a las personas que deseen realizar este tipo de iniciativas. O sea, no se ha tomado medida en suspender, por ejemplo, la entrega de la aplicación de los incentivos temporalmente. La misma normativa de por sí no lo contempla, pero pudiera ser que para el Estado una decisión tomar y decir, bueno, vamos a suspender para tener un nivel de recaudación a nivel de exenciones más, pero es todo lo contrario. O sea, no se han suspendido todas las solicitudes en cuanto a incentivos se refiere. O sea, lo del 40% para los autoproductores, lo del 100% del ITEVIS y aranceles, exenciones tributarias y arancelarias para aquellos que deseen la importación de equipos, maquinaria y accesorios. Claro, todo esto desde el punto de vista de la operativa sí ha mermado. O sea, obviamente todo proyecto que iba a hacer una importación ha paralizado esto, pero los incentivos no se han suspendido. O sea que desde el punto de vista de se sigue siendo desde el punto de vista sigue siendo una medida que para el Estado es relevante. Ahora, como bien mencionó Daniel, los aspectos técnicos también. O sea, el cronograma en estas consultorías, lo único que se ha afectado simplemente es el cronograma de ejecución, pero hemos tenido reuniones a nivel de estas plataformas donde de la mano con los consultores ya se han hecho puntualizaciones de qué aspectos deben considerar, qué se deben ampliar, qué se deben obviar. Las mismas empresas distribuidoras se han comprometido en entregar todas las informaciones que, independientemente de la situación que los consultores requieren para hacer el estudio. O sea que estamos caminando también en buena mano en eso, entiendo yo. Gracias, Daniel y Yeulis. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, recordándoles en el mismo orden en el que han escrito en el chat. Entonces la siguiente pregunta viene de Pablo García. Si puedes comenzar, por favor, indicándonos el medio al que perteneces. Tu pregunta. Sí, buenos días. Pablo García, de Diario Libre. Mi pregunta es para Manuel San Pablo. Él mencionaba en su exposición que, o sea, la demanda se ha estado supliendo. Entonces yo tengo mi inquietud es si el país, o sea, se ha demostrado que el país tiene la capacidad para suplir la demanda energética. ¿Por qué, aunque se ha mejorado mucho el sistema, pero por qué todavía vemos, se ha mejorado la calidad del servicio, por qué vemos apagones todavía, si existe la capacidad para suplir la demanda? Sí, efectivamente, tenemos que ver dos situaciones, como explicábamos, a partir de los datos que mostramos del 19 de marzo al 14 de abril, la demanda se ha estado supliendo y hemos visto que en términos generales ha visto una disminución que anda alrededor del 20%. Y eso debido a que la industria, o sea, sabemos la parte industrial que está detenida, y se representa más o menos ese porcentaje. Bajo esas circunstancias, o sea, se ha estado supliendo, y obviamente que el sistema, como usted bien dice, ha venido mejorando, han entrado proyectos nuevos, las renovables han aumentado su participación, los efectos de los pronósticos han ayudado a que la calidad del servicio y la integración de las energías renovables sea en forma adecuada para el sistema, lo que permite mejorar la calidad del servicio. Claro que el sistema en términos de capacidad de generación ha venido aumentando
para tener la capacidad de suplir toda la demanda del sistema. Obviamente que en un sistema interconectado también hay que tener en cuenta que depende también del fortalecimiento de las redes que transporta la energía, y pueden darse fallos en esas redes por causas externas, que como bien decía Yeoli, estamos en un país donde podemos ser afectados por la naturaleza en términos de huracanes, y eso hace de que siempre se tienen que hacer inversión en el sistema de las redes de transmisión, subestaciones de distribución. O sea, todo eso es un sistema interconectado, necesita continuidad para que el servicio sea continuo y de la mejor calidad. Esto independientemente de que se ha dado una mejora, no solo por el proceso de que la demanda ha disminuido, sino porque se han realizado planes para ir mejorando paulatinamente, pero esto requiere tiempo para que se den adecuadamente los planes de expansión en el sistema de transmisión, distribución, y continuar, obviamente, con mejorar la parte de la generación con nuevos proyectos, integración de más renovables, que va a permitir tener una matriz energética bien balanceada para poder soportar cualquier salida de plantas grandes, salida de elementos de transmisión, y poder suplir la demanda. Pero capacidad existe, se requieren seguir continuando los planes de inversiones en todo el sistema en su conjunto, o sea, no una parte particular, sino todo el sistema integral con estos planes, y permitir mejorar todo lo que tiene que ver con el suplir la demanda del sistema eléctrico. Bien, contestada la pregunta, pasamos entonces a Eric Díaz. Tiene una pregunta, si puedes indicarnos el medio primero y luego tu pregunta. Buenos días. Antes que todo, felicitar a los organizadores y a los presentadores. Pertenezco o laboro para el Grupo Energético 23, la ESA, Los Orígenes, Los Guzmancitos, el Parque Eólico de Poseidón. La pregunta va para el organismo coordinador, Manuel López, con respecto a las visitas técnicas. Como sabe, se tienen programadas visitas Verope, como por ejemplo de centrales, y eso ha detenido que centrales entren comercialmente al sistema, y como sabemos detiene parte de la planificación y afecta también las futuras transacciones económicas. ¿Cuáles son las medidas para la visita técnica? Es la pregunta que se han tomado, y cómo se seguirán tomando mientras se siga con el tema del corona y la detención de todas las actividades. Bien, respecto a la visita técnica que plantea, hay dos cosas que tendríamos que especificar, y es en el sentido de que para la entrada en operación, como bien dice, hay ciertos elementos en el cual se requieren pruebas y visita en campo. Lo que estamos haciendo es que las pruebas que pueden hacerse remotas, porque hay pruebas que las hacemos en forma remota, y en el cual los resultados de esas pruebas que se pueden hacer en situ, el inversionista o el encargado del proyecto no envía esas pruebas, nosotros verificamos para darle continuidad al proceso, y ya cuando pasemos este estado de excepción, entonces completaríamos con la parte física, pero no hemos detenido esa parte. Ahora, en términos de lo que tiene que ver con las pruebas que usted menciona de verificación de restricciones operativas, Verope, una parte que tiene que ver con la superintendencia del regulador, que también está
estableciendo un mecanismo para que estas pruebas puedan hacerse por el personal que está en campo, porque como usted bien sabe, o sea, el sistema sigue operando 24/7, hay un personal mínimo que tiene que operar las unidades de generación. Entonces ellos harían diferentes pruebas y nos enviarían los resultados de esas pruebas. Nosotros verificamos y con lo que establece el procedimiento con la superintendencia podemos dar entrada para no detener el proceso y ya más adelante hacer la parte que tiene que ver física cuando podamos hacer la parte física. O sea, estamos haciendo la mayoría pruebas remotas y con la superintendencia ver cuáles pruebas puede enviar el mismo agente verificada para que el proceso continúe con la entrada a operación comercial, como se han dado en este periodo de algunas que no requieren ciertas pruebas más allá de pruebas remotas que se pueden hacer a través del sistema SCADA que poseemos. Gracias, San Pablo. Aprovecho para leerte una pregunta que puso Alcides aquí. Si puedes, por favor, especificar qué día llegó al 30% el abastecimiento en la demanda, o sea, el día específico. Eso fue el 22 de marzo. Gracias. La siguiente pregunta viene de Mayelin, periódico Hoy. Mayelin, por favor. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me gustaría saber cómo se traduce en nuestra generación o en los costos de energía la caída de los precios del petróleo. Bien, la caída de los precios del petróleo, el organismo coordinador que realiza las transacciones económicas se realizan en términos mensuales. La última que realizamos fue la que cerró en el mes de marzo. La del mes de abril serán realizadas cuando concluye el mes y estarán realizadas en mayo. En el mes de marzo, los combustibles que habían reportado las empresas generadoras que utilizan combustible se establecen con los costos de combustible que tenía anteriormente. La bajada que va a tener el precio del petróleo en los costos del sistema eléctrico se van a ver en las transacciones de abril. Esto no significa de que en el mes de marzo no hubo una disminución. Sí hubo una disminución de alrededor de 10% en el costo, que estuvo dado por, como vimos, la disminución de la demanda, pero también por una baja no significativa, porque todavía no están reflejados, para ese mes de marzo no se habían reflejado los precios a la baja del combustible, porque las empresas compran el combustible, lo tienen en su tanque y lo van usando a medida que va entrando y cuando se va agotando ese combustible, entonces viene entrando el precio de combustible con precio más hacia la baja. Eso se va a ver cuando completemos las transacciones del mes de abril, que la haremos en el mes de mayo. Mayelin, sí, ¿puedes hacer la otra pregunta? Tengo otra inquietud. En las últimas semanas se han producido problemas en el sector eléctrico y han hablado del tema de las chichiguas, que ha sido por las chichiguas que están como enredándose en las líneas, y esto ha provocado que algunas líneas salgan fuera y provocado apagones.
y eso. Quiero saber qué tan cierta es esta información, porque realmente parece, o sea, la chichigua es un aparato pequeño y se supone que la línea de transmisión ya no son como la de antes, sino que son mejores, que están separadas. Entonces quisiera que me explicaran bien esta situación que se está dando con la chichigua, y también el tema del mantenimiento de las redes, que uno de ustedes mencionó que había disminuido, y no sé si es por eso que se da. No quiero hacer una pregunta-respuesta, pero no sé si es por eso que se está dando este problema. Quiero que de manera técnica me expliquen qué es lo que está pasando. Bien, la parte de lo que presentamos en la programación de los mantenimientos que han disminuido en términos de las redes, que obviamente no están en la calle todas las brigadas haciendo los mantenimientos programados que se tenían a partir de las restricciones que se implementaron desde el 19 de marzo. Entonces, las empresas que tienen que hacer los programas de mantenimiento, obviamente, han disminuido y están haciendo lo estrictamente necesario, porque las brigadas no están en las calles como se veían antes, por las situaciones de restricción. Esos mantenimientos que estaban programados son mantenimientos preventivos que se hacen, y han disminuido tratando de enfocarse de que los mantenimientos se hagan en las zonas donde se requieren, como habíamos dicho, en la parte de los hospitales, para que mantener la energía. No significa que se hayan descuidado aquellos mantenimientos correctivos, porque eso hay que hacerlo sí o sí para mantener el sistema operando adecuadamente. Dos cosas que hay que reconocer técnicamente es que se da cuando tenemos los periodos de sequía y donde no se están dando la parte de los mantenimientos de corte de árboles, cuando existen la parte de viento y vienen lluvias, se acumula mucho polvo en los equipos aisladores, los cables del sistema de transmisión, y cuando viene lluvia eso puede provocar falla. Independientemente de eso, cualquier elemento que se da en un sistema, o sea, ya sea elemento externo, o sea, puede ser, digamos, técnicamente una cola de chichigua, o sea, eso habría que verificarlo, y creo que los organismos, la empresa de transmisión encargado de eso, o sea, para decir eso va al punto, o sea, porque la falla tiene que ir a quitar ese elemento físico que está conectando las dos líneas. O sea, uno puede decir la chichigua, puede ser cualquier otro elemento, aunque parezca algo como simple, pero no es tan simple cuando tenemos, como dije, polvo, elemento de sequía, lluvia, y encima de eso, o sea, árboles que no se están dando los programas de poda que se tenían. O sea, hay muchas cosas que se han afectado en el diario vivir, y eso ha hecho en cierto sentido más vulnerable la parte de los mantenimientos preventivos en el sistema de transmisión. Técnicamente sí es en términos de cortocircuito, de análisis sistema eléctrico de potencia, y eso se da en otros países, lo que es la cola de la chichigua. O sea, si se pone entre dos líneas de transmisión, no importa cómo sea la línea de transmisión, lo que hemos avanzado es un sistema de transmisión aéreo que se tiene en República Dominicana y en muchos otros países para el transporte de energía. Es un sistema aéreo, quiere decir que los conductores son desnudos, y cuando se coloca un elemento externo y viene en lluvia, eso provoca un cortocircuito
y otros efectos que se dan como efecto corona, y puede provocar elementos que tienden a hacer disrupción en el sistema eléctrico de potencia. Y para eso, o sea, se requiere un gran esfuerzo de brigadas y realmente se debe entender que los brigadistas que se mantienen en la calle están exhaustos bajo esta situación, y hay que también, o sea, ver el trabajo que están haciendo detrás para mantener todo el sistema eléctrico funcionando para el bienestar de todos y para incluso combatir esta misma pandemia, porque sin el esfuerzo que están haciendo todos esos trabajadores para mantener el sistema funcionando, sería prácticamente imposible. O sea, tenemos, como dije, hasta del propio organismo coordinador, personas que tienen que amanecer acá porque trabajamos 24 horas, hay que salir a las 12 de la noche. O sea, tenemos que estar expuestos a que nos paren y nos pregunten de dónde usted viene. O sea, y todo eso es para verificar y mantener el sistema operando. Y técnicamente, o sea, se han visto situaciones que por la parte de la naturaleza y los elementos externos que están ahí ha afectado el sistema eléctrico nacional. Gracias, San Pablo. Tenemos 2 preguntas más para finalizar, recordándole ser breve porque ya estamos por encima del tiempo. Tenemos a Alcides, tiene una pregunta adicional del periódico El Dinero. Así es, yo estaba ahorita escuchando la parte de los desafíos y oportunidades, y me parece interesante la parte de mantener la sostenibilidad y la parte de la reformulación de algunos objetivos de cambio climático que pueden ser posible que suceda, la reformulación debido a esto. Me gustaría saber cuál es el mayor reto de RD en base a la crisis que estamos enfrentando en cuanto a renovables. O sea, después de esto, ¿qué tiene que hacer el sector energético para poder mantener una buena política y que esa política nos ayude a aumentar la participación de las energías renovables dentro del sistema? Bien, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Esa fue para Yeuli. Sí, yo estoy aquí, pero no, claro, evidentemente, como mencioné, pues primero debe existir un lineamiento desde el punto de vista del Estado. O sea, evidentemente el Poder Ejecutivo, mediante las instituciones o las instancias, vamos a decir que llamadas, ¿no?, a regular todo el sector energía, pues debe, digamos, establecer un lineamiento claro sobre los aspectos que bien mencioné en mi presentación o mi disertación. O sea, el tema de la resiliencia, o sea, no verlo simplemente desde el punto de vista de la óptica de los fenómenos atmosféricos. O sea, ya tenemos que ir viendo estos aspectos asociados a la vulnerabilidad que ha representado y a las medidas que se han tomado de manera impuesta, si se quiere decir así, por el tema del corona. O sea, hemos tenido que, pues, adaptarnos, ¿no?, a estas medidas de manera quizás un poco, vamos a decir, no de la manera que uno desea, pero es lo que más se ha tenido que requerir. O sea, y las instituciones, sobre todo las instituciones rectoras, en sus lineamientos, que todavía de alguna manera u otra se han estado estructurando, ¿no?, para los planes hacia el 2040, por ejemplo, pues quizás esos aspectos, y claro está, por algo que no se esperaba,
quizás no se habían contemplado. Entonces, en estos lineamientos hacia estrategia de políticas energéticas hacia el 2040, por ejemplo, pues vamos a tener que reformular y considerar estos aspectos sobre la parte de eficiencia energética, el tema de los almacenamientos de combustible, o sea, política más clara, aunque sí hay una política para el tema de los desembolsos, ¿no? de la exoneración de ciertos combustibles y la devolución de esta aplicación de estos impuestos. Ese me parece que es la 257-2016. Obviamente con estos aspectos se va a tener que colocar en estas legislaciones cláusulas, vale la redundancia, legislativa, donde que no simplemente el texto diga en caso de emergencia, o sea, que tiene que ser como en caso de enumerarlas, ¿no? O sea, emergencias nacionales, dígase tales, huracanes, tal cosa, y pandemias o algo así. Pues entiendo que es la medida hacia dónde debemos apuntar para que esto, cuando ocurran este tipo de circunstancias, pues ya tengamos políticas claras sobre esto, ¿no? No sé si con eso contesto la pregunta. Bien, gracias, Yeulis. Entonces, la última pregunta, Pablo García, de Diario Libre. Pablo. Sí, al señor San Pablo, ¿cuál ha sido el aporte de Punta Catalina durante este periodo de emergencia de su planta 1? Y si ya el organismo coordinador tiene informaciones de cuándo estaría ingresando la planta número 2, que tengo entendido que todavía está en fase de prueba. Bien, ambas unidades están en fase de prueba, la 1 y la 2. Ellos hasta ahora la alternan de acuerdo a su programa, y el aporte que ha tenido Punta Catalina, que se ha mantenido constante y inyectando energía al sistema, ha sido alrededor de un 20% con una unidad de la demanda. O sea, ha mantenido produciendo entre 300 y 360 megavatios en cada una de la hora del sistema, y hasta ahora se ha mantenido, y lo que hace que a la unidad 2 entra, si tienen que hacer algunos ajustes en la unidad 1, y estaríamos ya pendientes a que ya ellos, la empresa, completen los trámites que tienen que ver con la puesta en operación ya comercial, para entrar al sistema ya en forma comercial. Pero ya siguen operando, inyectando energía en forma de prueba. En la fase que están, prueba significa que simplemente deben completar un periodo de ajuste, pero la unidad se mantienen aportando al sistema, tanto la 1 como la 2. Ellos la alternan dependiendo ya internamente de los ajustes que tengan que hacer. Gracias, San Pablo. Les recuerdo que todo este webinar lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Transición Energética RD, así que lo van a poder volver a ver por ahí o compartirlo con los demás colegas que no pudieron conectarse hoy. Entonces, para concluir, voy a pasarle la palabra a Clemens Findeisen, el director del proyecto Transición Energética, quien tiene unas palabras para ustedes de cierre. Jaime, te damos una intervencióncita brevísimo. Sí, es breve. Sí, claro, brevísima. Breve. No, solamente, Mayelin, espero que te encuentres bien. Mira, cuando San Pablo mencionó sobre el efecto corona en las líneas, no es el efecto coronavirus, para que estemos claros. Un chistecito nada más para bajarle un poco la tensión. Muchísimas gracias, chéveres, por esta intervención. Voy a aceptar la aclaración. Entendido.
Pues antes de todo, muchísimas gracias señor Oscar de la Maza del Ministerio de Energía y Minas, al señor Manuel San Pablo del Organismo Coordinador, a Cheuris Rivas de la Comisión Nacional de Energía, a Mauri Vázquez de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica, al señor Daniel Almarza y también a la señora Aimee Tesanos de la Agencia de Cooperación Alemana GZ. Como saben, esto ha sido la segunda capacitación para periodistas que estamos ofreciendo desde el proyecto Transición Energética sobre los temas energía renovable y cambio climático. Como don Oscar mencionó al inicio, es una lástima porque esta capacidad lo hemos previsto para realizarlo en el parque temático en la ciudad Juan Bosch, y esperemos que la próxima capacitación justamente podemos hacer ahí. Es algo muy interesante, creo que para ustedes de verlo. Entonces, por este camino me gustaría expresar que nosotros queremos seguir trabajando con los periodistas en República Dominicana y ofrecerles capacitaciones en áreas de energía renovable y cambio climático, y agradecemos muchísimo si ustedes nos pueden comunicar temas que interese a ustedes, y justamente la próxima capacitación en el parque temático esperemos lo podemos integrar los temas que fueran de su interés. Si tienen más preguntas sobre el proyecto Transición Energética, y para no extender más este taller, por favor ven a la página web, ahora está ahí en el chat, transicionenergética.do, y algo interesante, a partir de ahora podrán consultar los aportes mensuales de la generación de energías renovables en el CENE. Y a nivel mensual vamos a reportarlo, capacidad instalada y también generación. Entonces, si necesitan datos para sus reportes, por favor, lo pueden ver ahí. Entonces, muchísimas gracias por su participación, también por sus preguntas. Gracias a todos. Les deseo mucha suerte y sobre todo mucho salud, y espero que podamos vernos pronto de forma física. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clemens. Les reitero que les voy a estar compartiendo la presentación de San Pablo. San Pablo, si me la puedes enviar, por favor, en PDF para poder compartírsela a nuestros invitados. Y pues nada, muchas gracias nuevamente por participar, por su tiempo, por sus preguntas. Nos reiteramos a sus órdenes aquí en el proyecto Transición Energética. Me pueden contactar, mis datos están en mi firma de correo electrónico, y espero que nos veamos de nuevo próximamente. Que tengan un feliz resto del día. Disculpa, chica. ¿Sí? ¿En qué enlace de YouTube puedo ver la transmisión? Porque entré tarde. Lo puse aquí en el chat. El canal de YouTube nuestro es Transición Energética RD. Danos unos minutitos para poderlo subir. Ok. Tan pronto lo cerremos. Ok, ponme por aquí tu correo para entonces pasarte la PDF del organismo coordinador. Ok, gracias. Ok, a tu orden. Bueno, muchas gracias. Bye bye a todos. Bye bye, un placer.